Antes de entrar en materia, aquí tienes un número que muestra qué tan grande es esto, en realidad. Y no es cualquier cosa. Casio acaba de reportar la ganancia más alta en la historia de la compañía, más del doble que el año anterior. Y no fue por su línea premium ni por su tecnología más nueva. Fue por un reloj de $40 con un diseño de hace 40 años. Aquí está lo raro. La mayoría de las personas que lo están comprando ni siquiera habían nacido cuando ese diseño salió por primera vez. En los próximos minutos, con datos reales y no solo opiniones, te voy a mostrar por qué la generación más joven está eligiendo a propósito algo que técnicamente es viejo. Y por qué esa decisión, que suena irracional al principio, en realidad es la más racional que puedes tomar. Durante años nos prometieron un futuro increíble. Autos que se manejan solos. Inteligencia artificial que iba a resolvernos todo. Relojes con más poder de cómputo que la nave que llevó al hombre a la luna. Puestos en tu muñeca. Y llegó. Todo eso llegó. Pero mientras llegaba, algo raro empezó a pasar en el mundo de los relojes. Las marcas empezaron a mirar hacia atrás en lugar de hacia adelante. Tissot recuperó el PRX, un diseño de los 70. Bulova relanzó su línea Archive. Y Casio, que se había pasado años siendo el reloj que tenías en la primaria o el que guardas en el cajón para emergencias, de repente se volvió noticia financiera. Ganancia neta de $115 millones, más del doble que el año anterior, con el negocio de relojes solo generando 1.170 millones. Y aquí viene el primer giro, el que nadie ve venir. Las personas que más están comprando estos relojes retro no son hombres de 60 años reviviendo su juventud. La mayoría tiene menos de 25. Los millennials y la generación Z son literalmente quienes están impulsando todo este segmento del mercado. Y ni siquiera estaban vivos para comprar estos relojes la primera vez. Eso rompe la intuición de cualquiera. Si nunca viviste los 80, ¿por qué querrías un reloj de los 80? La propia Casio lo ha explicado en declaraciones a medios especializados. Las generaciones más jóvenes están buscando algo que sus relojes actuales no les dan. Parte de esto es desconexión, un cierto cansancio de objetos que no dejan de mandarte notificaciones, sobre todo después de un día entero repartido entre tu teléfono, tu computadora y quién sabe cuántas pantallas más. Pero eso es solo una pieza del rompecabezas, y ni siquiera la más importante. La pieza real está en otro lado, y para verla tenemos que hablar de dos tipos de nostalgia que no tienen nada que ver entre sí. Para alguien mayor, un reloj vintage es un recuerdo. Lo tuvo, lo perdió, siempre lo quiso, y por fin puede dárselo a sí mismo. Esa es nostalgia vivida. El objeto le devuelve algo que en verdad experimentó. Pero para alguien de veintitantos años, eso no aplica. No vivió los 80 ni los 90. Y aún así, cuando ve ese mismo reloj, siente algo que se parece a un recuerdo. La psicología tiene un nombre para esto. Es el efecto de dotación, aplicado a algo que ni siquiera es tuyo todavía. Normalmente, ese efecto explica por qué valoras más algo una vez que ya es tuyo. Pero aquí pasa algo más raro. El objeto te hace sentir que eres dueño de una historia solo por asociación, aunque esa historia sea prestada. Piénsalo así, no necesitas haber vivido en una casa para sentir que cierto olor te transporta a un lugar familiar, si ese olor estaba en la casa donde creciste. El reloj funciona igual. Imagina a un chico de 20 años en la boda de su tío y en algún momento de la noche ve el reloj de su papá, el mismo que ha visto toda su vida, en fotos viejas, en la muñeca que le enseñó a andar en bici. Ese chico nunca vivió los 90, pero ese reloj ya no le pertenece solo a su papá. También le pertenece a su infancia, aunque él nunca eligió nada de eso. La mayoría de las veces esa asociación viene de algo muy específico. Lo vieron en la muñeca de su papá o de su abuelo antes de tener uno propio. Y esa imagen, el objeto en la muñeca de alguien que los quiso, vale más que cualquier ficha técnica. Esa es la nostalgia heredada. Y aunque suene parecida a la nostalgia vivida, funciona distinto. No te devuelve un recuerdo propio, te presta el de alguien más, y tu cerebro lo procesa casi con la misma intensidad. Esa es la razón real por la que un reloj como este le puede hablar al mismo tiempo a tu papá y a ti. El objeto casi no cambió en 40 años. Algunos lo reconocen. Otros lo descubren y ambos sienten que les pertenece. Esto tampoco es exclusivo de los relojes.
Pasa con los muebles de madera maciza que se heredan en lugar de comprarse nuevos. Pasa con los autos clásicos que un papá le enseña a manejar a su hijo en un estacionamiento vacío. Pasa con las tornamesas que llevan más de una década regresando a las salas de gente que ni siquiera creció con el vinil. Un objeto físico que pasa de una generación a otra siempre carga algo que un objeto nuevo, recién salido de fábrica, no puede fingir. Continuidad real, no simulada. Un reloj vintage es simplemente la versión más accesible y más portátil de ese mismo fenómeno. Cabe en una caja de $40 y en tu muñeca, no en un garage ni en una sala. Y este impulso tampoco se queda solo en los relojes de $40. En el extremo opuesto del espectro está pasando exactamente lo mismo, solo que a otro precio y con otra imagen. Se le conoce como la tendencia del reloj de abuela, relojes diminutos, de menos de 30 milímetros, que celebridades como Olivia Rodrigo y Lily Rose Depp han empezado a usar, y que incluso marcas de lujo como Cartier están relanzando con el Mini Baignoire. Parece un fenómeno completamente distinto al de un Casio de $40. No lo es. Es el mismo impulso disfrazado de dos formas diferentes. Una funcional y accesible, la otra impulsada por la moda y la aspiración. En ambos casos, la lógica es idéntica. Un objeto pequeño que no te pide nada, que no compite por tu atención y que te conecta con una época que nunca viviste. Cuando ves el mismo patrón repetirse en dos precios y públicos completamente distintos, deja de ser una tendencia aislada. Se convierte en una señal de que el impulso es real. Hay otra pieza que casi nadie menciona cuando hablan de este tema y tiene menos que ver con la nostalgia y más con el diseño puro. Entra a cualquier tienda de relojes de cadena o mira cualquier marca de moda accesible de los últimos 10 años y vas a notar algo. Todo se ve igual, caja delgada, carátula minimalista, correa café o negra, nada distintivo. Es un diseño hecho para no ofender a nadie y por eso mismo no dice nada de nadie tampoco. Un reloj vintage rompe ese molde por completo. Colores que hoy nadie combinaría. Formas de caja que ya no se fabrican. Tipografía que parece de otra época porque literalmente lo es. No es solo que un reloj vintage tenga historia. Es que en un mercado que se volvió visualmente idéntico, cualquier cosa con carácter real se siente única automáticamente. Aunque sea barata, aunque sea de plástico. Y vale la pena preguntarse por qué está pasando esto justo ahora. Hemos tenido varios años seguidos de promesas tecnológicas enormes. Inteligencia artificial que iba a cambiarlo todo. Asistentes que iban a resolverte la vida. Apps nuevas cada semana prometiendo la respuesta definitiva. Y en la práctica del día a día, mucho de eso termina sintiéndose menos sólido de lo que se anunció. No es que la tecnología no esté avanzando. Está avanzando más rápido que nunca. Es que la brecha entre lo que se promete y lo que en verdad sientes en las manos todos los días se hizo más grande. Y cuando esa brecha crece, un objeto que hace exactamente lo que promete te dice la hora, se ve bien, dura, empieza a sentirse como un alivio. Aquí viene el segundo giro, y este es el que en verdad importa. Cuando compras algo por nostalgia heredada, no estás comprando el pasado de alguien más. Estás usando ese objeto para construir el tuyo, desde cero, en tiempo real. Y ahí es exactamente donde la mayoría se equivoca. En lugar de dejar que ese objeto construya su propia historia, lo cambian antes de que tenga la oportunidad. Compraste ese reloj porque te recordó algo. Sentiste esa conexión las primeras semanas. Y en el momento en que aparece otro modelo que también se ve vintage, ya lo estás considerando. No porque el primero se haya roto, sino porque te quedaste sin paciencia para dejar que un objeto construyera un recuerdo real, tuyo, no uno prestado. Eso tiene nombre, es perseguir la sensación de nostalgia una y otra vez, en lugar de dejar que un solo objeto la construya con el tiempo. Y no se arregla comprando el siguiente reloj que se siente retro, se arregla sabiendo distinguir entre comprar por lo que un objeto puede llegar a significar para ti y comprar solo para sentir ese primer golpe de nostalgia una vez más.
Para eso sirve exactamente uno de los filtros de The Anti-Hype System. Es el sistema que armamos aquí en el canal para dejar de comprar relojes por impulso y empezar a comprar con criterio real. Uno de los 3 filtros del libro está hecho justo para este caso. Te ayuda a distinguir antes de pagar si estás comprando un objeto con el que vas a construir algo con el tiempo, o si solo estás persiguiendo el siguiente golpe de nostalgia prestada. No te voy a dar los otros 2 filtros aquí. Esos están en el libro, junto con exactamente cómo aplicarlos antes de cada compra. Pero te puedo decir que este primero, aplicado con honestidad, ya te ahorra la mitad de las compras que después te dan remordimiento. No lo compres si lo que quieres es una lista de relojes recomendados. No es eso lo que hace. Es el sistema para que la próxima vez que un reloj se sienta nostálgico, sepas si es el reloj hablando o solo novedad disfrazada de nostalgia. $20 contra los 300 que estás a punto de gastar en el próximo reloj que vas a dejar de usar en 2 meses. Se paga solo la primera vez que no compras por impulso. Está en wristtheory.store. Ahora, volvamos al reloj en sí. Hay algo que Casio logró que casi nadie más ha logrado. Diseñar algo que siga sintiéndose actual después de 40 años es increíblemente raro. Casi ninguna marca de tecnología lo consigue. Normalmente, un producto de 4 décadas se ve, sin excepción, como una reliquia incómoda. Levi's lo logró con el 501, Fender lo logró con la Stratocaster y Casio lo logró con modelos como el A159 o el MTP-1302, relojes de $40 a $70 que todavía se venden hoy exactamente igual que en los 90. Aquí hay un dato que vale la pena mencionar aparte. El F91-W, el modelo digital más básico de todo su catálogo, se volvió tan icónico que terminó siendo, según reportes de medios especializados, el reloj más falsificado de la historia. Cuando algo tan barato genera tanta producción falsa, copiándolo, ya no estás viendo un producto. Estás viendo un símbolo. Eso no es casualidad. Es entender algo que la mayoría de las marcas de tecnología nunca entendieron. Un objeto bien diseñado no necesita reinventarse cada año para seguir teniendo sentido. Y aquí está la diferencia que separa a Casio de todas las demás marcas que también se subieron al tren retro. La mayoría está relanzando un diseño que dejaron de fabricar hace décadas. Lo resucitan con marketing nuevo, pero sin historia real detrás. Casio nunca dejó de fabricar el suyo. El A159 nunca salió del catálogo. No es un relanzamiento disfrazado de nostalgia. Es continuidad real, ininterrumpida. Y esa diferencia, por técnica que suene, es exactamente lo que hace que la nostalgia heredada funcione de verdad. Solo puedes prestarle a alguien un recuerdo si ese recuerdo nunca dejó de existir. Un objeto resucitado no tiene esa continuidad. Por más bonito que sea el empaque, técnicamente está mintiendo sobre su propia historia. Por eso Casio no solo está reciclando su catálogo viejo, también está sacando modelos nuevos inspirados en esa estética de los 80 y 90, pero hechos con materiales, acabados y tecnología más eficiente y sostenible de hoy. Es la misma idea vestida con los materiales de este siglo, sin romper la línea de continuidad que la hace creíble. Y este fenómeno tampoco está solo, es parte de algo más grande. El regreso de la fotografía analógica, con marcas de rollo fotográfico reportando su mejor año en décadas. El resurgimiento del vinil, que lleva más de 15 años creciendo mientras el resto de la industria musical se movía al streaming. Jóvenes grabando en videocámaras VHS por elección, no por necesidad. Esto no es solo una moda de relojes, es el espíritu completo de este momento. Uno que decidió que lo que ya demostró que perdura vale más que lo más nuevo, aunque prometa durar. Otras marcas también se están subiendo a este mismo tren. Tissot, Bulova y una lista creciente de otras. Pero quien llega primero a un movimiento cultural se queda con la ventaja. Y Casio llegó antes que casi todos los demás. Mientras el resto apenas anunciaba sus líneas retro, Casio ya tenía tanta demanda de sus modelos vintage que se quedó sin inventario un trimestre entero y tuvo que acelerar producción de emergencia solo para mantenerse al día. Y hay algo más que hay que reconocerles. Nunca fue una marca encasillada en una sola clase social o un solo tipo de persona. El estudiante, el ingeniero, el músico, el coleccionista, el que trae traje, el que trae overol de trabajo, todos caben.
sin excepciones. Y eso también explica por qué su línea vintage nunca se disparó de precio como sí pasó con el resto del mercado retro. Sigue siendo un reloj que cualquiera con un presupuesto real puede pagar, no una pieza que solo tiene sentido si ya tienes la colección para justificarla. Y aquí hay un número que sí importa si tu presupuesto real es de $50 a $500, no de $5,000. El PRX de Tissot, ese diseño de los 70 que mencioné al principio, arranca en varios cientos de dólares. La línea Archive de Bulova está en un rango similar. Son relojes vintage hermosos, pero técnicamente fuera del alcance de la mayoría de quienes ven este video. Casio es la excepción dentro de la misma tendencia. Sus modelos vintage siguen costando de $40 a $70, el mismo rango de siempre. Mientras el resto del mercado retro seguía subiendo de precio conforme se ponía de moda, Casio se quedó exactamente donde estaba. Por eso, cuando decimos que Casio tiene la respuesta, no es solo por el diseño o la nostalgia, es porque es literalmente la única puerta de entrada real a este movimiento cultural para alguien que compra relojes con la cabeza, no con la tarjeta de crédito al tope. Así llegamos al giro final, y esta es la parte incómoda de decir en voz alta. Lo más valioso que terminó enseñándonos el futuro fue a valorar el pasado. ¡Qué contradicción tan rara! Nos prometieron autos voladores y terminamos comprando el mismo reloj que usaba tu abuelo. Pero eso no es nostalgia barata, y no es quedarse viendo el espejo retrovisor. Es honrar lo que en verdad merece quedarse. Objetos que se diseñaron una vez bien y que nunca necesitaron reinventarse cada temporada para seguir funcionando. Tecnología que no te está molestando todo el día, para que por un momento puedas simplemente disfrutar el tiempo sin que nada te jale la atención. Así que la próxima vez que veas un Casio Vintage o cualquier reloj que te provoque ese tirón raro de nostalgia por algo que nunca viviste, pregúntate esto. ¿Lo quieres porque en verdad va a construir algo contigo con el tiempo o solo porque quieres sentir ese primer golpe una vez más? Esa pregunta, más que cualquier ficha técnica, es la que en verdad te dice si estás comprando un reloj o solo coleccionando la nostalgia de otras personas, una pieza tras otra, sin dejar que ninguna se quede el tiempo suficiente para volverse tuya. Y si algún día tienes un hijo, una hija, un sobrino, el reloj que en verdad va a significar algo para ellos no va a ser el más nuevo que tengas, ni el más caro. Va a ser el que se quedó contigo más tiempo, el que vieron en tu muñeca tantas veces que dejaron de notarlo, hasta que un día, sin que tú lo planearas, se volvió parte del recuerdo que tienen de ti. Y si esa respuesta te incomodó un poco, qué bueno. Significa que la pregunta valía la pena hacerse. Y la mayoría de las preguntas que valen la pena no se sienten cómodas la primera vez que te sientas con ellas. Si no te gustó tu respuesta, el sistema está en RiskTheory.store.